Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les voy a mostrar cómo reparar una lavadora Whirlpool que no centrifuga, no exprime. Y sí lava, pero no exprime. Ok, bueno, ahorita el artículo ya está conectado. Y lo voy a poner en drenar. Le damos inicio. Ok. Bueno, antes que nada quiero comentarles que esta lavadora tiene dañados los valeros. A la hora de exprimir, pues va a hacer un ruido fuerte, pero eso no tiene nada que ver. Simplemente están secos los valeros, están muy dañados y por eso hace ruido. Bueno, aquí ya vemos que ya hizo el cambio, ya nos marcó el LED de exprimir. Y el de la tapa, el seguro de la tapa ya está activado. Pero esta lavadora simplemente no exprime. En algunos de los modelos van a ponerlo a exprimir, se va a quedar así y van a estar escuchando la bombita del desagüe. En este modelo no prende la bomba, pero es lo mismo. Si está escuchando solo como si estuviera desaguando, es lo mismo. Te repito, en algunos modelos. En este no se escucha que esté funcionando lo que es la bomba del desagüe. Así como está el artículo, no va a exprimir, no va a desaguar, no va a hacer... Ahorita ya no sigue sus funciones, no exprime. Okay. Solo por momentos, por ratos, hace un pequeño ruido como si quisiera mover la tina. Vamos a esperar a ver si alcanzan a escuchar el sonido. Solo unos segundos. Ahí sonó, solo como si estuviese intentando mover la tina, pero no hace nada y así la podemos dejar toda una hora y no va a hacer nada. Ok, vamos a sacarla, vamos a apagarla por completo y la voy a desconectar. Ahora voy a acostar el artículo. Ok, ya acostamos el artículo. No le estoy poniendo pause para que no tengan duda de la reparación. Ok, aquí este protector hay que quitárselo. Lleva dos tornillos, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho. Yo ya aflojé los tornillos, normalmente están un poquito duros, pero ustedes los tienen que quitar. Aquí ya quito un tornillo. Y ahí está el segundo tornillo, ya quitamos el protector. Ok, en la parte de aquí abajo, esta pieza es el actuador. En este modelo es lo que tenemos dañado, lleva dos tornillos. Un tornillo aquí en la esquinita y otro aquí en medio. Tenemos que quitar los dos tornillos. Y al quitar los dos tornillos la pieza solo es jalada. Está aquí el otro. Y una vez que saquemos la pieza, desconectamos el arnés. Tiene dos seguritos donde tienen que presionar para poder zafarla. ¿Ok? Esta es la pieza dañada. Le vamos a poner un actuador. Este actuador no es nuevo, pero me sirve para las pruebas. Ok, lo vamos a conectar. Bueno, para poner de nuevo la pieza, solo tienen que fijarse que este plastiquito que está saltado engrampe en este orificio, porque es el movimiento que hace. ¿Ok? Lo de la parte de plástico, esta cuadrita que estoy tocando, es la que entra aquí en este orificio de metal. Entonces no hay pierde. Como pueden ver, ya entró aquí, que es lo que les recomendé, que se fijen que entra ahí. Una vez que ya hayan puesto la pieza, queda fija, le vuelven a poner los dos tornillos que lleva. Por el momento no le voy a poner el protector porque solo la vamos a probar. Ahora vamos a levantar la lavadora.
Ya conecté el artículo y lo vamos a poner de nuevo a exprimir para ver qué hace. Como pueden ver, ya nos activó lo que es el seguro de la tapa y nos está marcando que va a exprimir. Ahí escuchamos que está haciendo unos cambios el actuador, que es la pieza que no funcionaba. Les recuerdo que esta lavadora tiene dañados los valeros y va a hacer un ruido fuerte. Ahí la bomba ya activó y ahorita está drenando, está desaguando y se escucha la bomba. Hace rato que no tenía la pieza, no sonaba. Y ahí, como pueden escuchar, el sonido es de los valeros que les comenté, pero ya está empezando a exprimir. Les repito, es una lavadora Whirlpool que no exprimía. La pieza que se reemplazó es el actuador. No solo en este modelo de Whirlpool se daña el actuador. Como pueden ver, ahí ya está exprimiendo el artículo. Ahí se alcanza a ver que está girando. Por lógica, por el seguro de la tapa, no puedo levantar la tapa. Ahí apagamos el artículo. Bueno, eso es todo. Espero que les guste, espero que les sirva. Normalmente no siempre es el actuador, mayormente siempre es el actuador, pero en algunas ocasiones no es el actuador. Hay que recalibrarla antes, hay que hacerle otras pruebas. Pero espero que les sirva este video, espero que les guste. No olviden suscribirse a mi canal, denle like si les gustó. Si tienen alguna duda, pueden dejar sus comentarios y trataré de comunicarme con ustedes lo más pronto posible. Gracias.